7 de abril de 1972 dio inicio a la segunda etapa del sin igual programa de desarrollo, la hidroeléctrica del Bayamo. De inmediato entró en acción una abrumadora fuerza de hombres y máquinas, quienes, después de salvar los inevitables obstáculos de todo comienzo, avanzan ahora cada vez más aceleradamente, calculándose para fines de 1975 el cierre de las compuertas y el inicio del embalse. Este pacto que se firmó, este acuerdo que se realizó con el Estado, pues traía en un sentido, el espíritu era de mantenernos a nosotros como pueblos indígenas. Pero ¿qué ha pasado con este incumplimiento? Pues ha traído como consecuencia la desconfianza entre nosotros mismos, el pueblo emberá. Que entre tanta desconfianza ha afectado el tema de la colectividad, donde las personas ya pues están viendo que después de que se haya construido la carretera panamericana, pues han habido en muchas ocasiones invasiones. Quinchata tiafa nutano escuela de campunia ur haratia bavena campunia wala anja da jembenana siri unupa nuneva anji dedripia haratia tata anji quincha campunia na beata escuela de haratia tata que campunia tru ne kawabut en verana ne atobut mangu deva da jembenana warana kai bede delwa. Dentro de 10 años ya nuestros hijos no van a ni entender el idioma así como van. Y entonces es triste pues ver eso. Porque se está viendo de que ya muy poco algunos no le entienden. Y otros ni lo hablan. Entonces eso es algo bien preocupante. Y otra de las cosas que ha afectado es la parte cultural. Porque cuando recibimos estas tierras ya no teníamos los recursos culturales que nosotros teníamos. Y esto estaba trastocado, estaba devastado, esto estaba totalmente removido. Entonces cuando empezamos a construir nuestras primeras casas, todavía lo construíamos tradicionalmente porque por ahí encontrábamos algunos recursos naturales para construir nuestra casa tradicionalmente. Pero desde el 90, 95 para acá ya no había, ya no se encuentra. Y no es que nosotros quisimos cambiar nuestra cultura, nuestra forma de vivencia, nuestra forma de construir nuestras casas, sino fue ya una obligación, fue una imposición, porque no teníamos los recursos. Y ahora se ven casas de zinc, se ven casas de bloque. Y no es porque nosotros queremos construir eso, sino que pues no hay los recursos y no nos queda otra que pues hacer lo que está en su momento. Y eso ha trastocado mucho nuestra cultura. Muchos ya hemos matado bastante lo que nuestra cultura, nosotros los jóvenes, no le hemos dado ese interés a seguir, pero si queremos podemos continuar, buscar esa manera de cómo rescatar nuevamente. Pero si nos quedamos sin hacer eso o ver la manera positiva de cómo rescatar todo esto, sería mejor de buscar el acercamiento a los viejos, a nuestros ancestros, que nos enseñen
de lo que ellos han aprendido con sus padres y nosotros podemos seguir eso. Pienso que hay que hacer algo pues a través de eso, como adultos, sobre todo nuestros líderes y también los padres. Nosotros como padres también podemos poner parte también, porque de no ser así, todo esto se va a perder. Entonces, yo exhorto a los jóvenes que siempre tengan eso en su mente. Siempre, primero que todo, siempre vamos a ser indígenas hasta el día que nos muera. Eso no quiere decir que nosotros vamos a dejar de ser indígenas, no. ¿Por qué? Porque sangre indígena siempre correrá en nuestras venas, siempre y cuando manteniendo nuestra cultura, nuestro idioma, nuestra tradición. Y yo siempre pienso y siempre he conversado que uno debe sentirse orgulloso de ser embera. Hubo un movimiento grandísimo para poder nosotros defender nuestro territorio. Consecuencia de eso, pues había movimientos, cierres de calles, para que nos escucharan. De esta forma el gobierno a nosotros no atendía, pero no es que el gobierno no atendía porque pues íbamos y quería conversar con nosotros, no, porque había presión de la parte de nosotros. Y decidimos hacer una demanda internacional ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pues esa demanda la sustentamos en base a las afectaciones que recibimos nosotros, el daño que estábamos recibiendo nosotros. Y como sentíamos que no teníamos respuesta, pues buscamos otra instancia. Y en el año de 1996 pues se hace la demanda ante la Corte Interamericana. Y pues la Corte Interamericana viene admitiendo ese caso en el año 2000.